Antes de que entremos de lleno cómo funciona la electricidad a través de las baterías, recordemos que hay diferentes tipos de batería, desde su color, tamaño, voltaje y hasta forma. También hay categorías donde las agrupan de cierta manera, como las acumuladores desechables y acumuladores recargables. Los acumuladores desechables contienen el zinc, carbono o alcalinas, y los recargables como plomo de ácido. El material solo define el tiempo de la durabilidad de la potencia de la batería. Ahora, ¿cómo funciona la electricidad? Se define la electricidad como varios efectos y fenómenos físicos a consecuencia y procedencia de uno o varios flujos o corrientes de carga eléctrica. Es decir, la electricidad es un fenómeno físico de una carga eléctrica almacenada. En la electricidad tiene sus partículas, que son los átomos o los iones. ¿Qué es un ion? Es un átomo cargado eléctricamente. Recordamos que el átomo tiene un núcleo que conforma neutrones y protones, que están cargados positivamente, y los electrones que están en la órbita exterior, que están cargadas negativamente. Ahora hablaremos un poco sobre los materiales eléctricos, como son los conductores, aislantes y semiconductores. Primero, los conductores son los que conducen energía sin problema. Su número atómico es de 1 a 3 electrones. Por ejemplo, la plata, el oro, el cobre, el hierro y agua de mar, y muchos más. Luego están los aislantes, son aquellos que bloquean y no son compatibles con los conductores energéticamente. Su número atómico es de 5 a 8 electrones y entre ellos están el caucho, el vidrio, el aceite, el diamante y la madera. Ahora, los semiconductores son aquellos que a veces permiten o no el paso de la corriente o la compatibilidad con la conducción de energía y no es reemplazable por los dos anteriores. Su número atómico es de 4 electrones de valencia. Normalmente estos se fabrican en circuitos integrados en la electrónica. Ahora veremos cómo fluye la electricidad. Sabemos que la electricidad tiene dos estados, positivo o negativo, y un ion cargado eléctricamente se puede diferenciar a través de los neutrones, protones y electrones. ¿Esto cómo se sabe? Si el ion tiene más electrones, entonces se refiere a que está cargado negativamente, y si su núcleo está con más neutrones o protones, este está cargado positivamente, y cuando estén equivalentes está descargado el ion. Entonces, con esta gráfica lo ejemplificaremos. Como vemos, la pila tiene positivo y negativo. Entonces, el interruptor por ahora está conectando los dos cables, o sea, está cerrado. Entonces, cuando este está cerrado, permite la conductancia y vemos que el negativo va desplazándose hasta llegar al receptor o resistencia. La resistencia le dice a los electrones: oye, si quieres pasar, primero haz un trabajo y luego pasa. Entonces los negativos o los electrones o los iones cargados negativamente vienen y hacen un esfuerzo, una potencia para poder pasar al lado positivo, ya que sabemos que negativo y positivo se atraen. Y también sabemos que los mismos polos, positivo y positivo, o negativo y negativo, se repelen. Entonces, cuando el interruptor se cierra, los iones cargados negativamente buscan la polaridad positiva para buscar un lugar de recepción. Lentamente, la batería o fuente se descarga. Esto quiere decir que los iones pierden ya sea electrones o protones y neutrones, y esto causa de que la potencia de la batería ya no funcione al voltaje ideal, y este voltaje, que ya sea real pero más bajo,
se tendría que reemplazar y volver a poner otra con un voltaje ideal con el real. Esto quiere decir de que se tiene que cambiar la fuente o batería cuando éste ya no soporte la potencia del receptor o resistencia. Cuando los iones ya no estén cargados eléctricamente con ningún rasgo o polo negativo o positivo, estos se vuelven híbridos y ya no tienen repulsión ni atracción entre ellos. Con ello, lleva a que los electrones ya no pueden hacer otro esfuerzo más en la resistencia o receptor para poder pasar, ya que estos ya perdieron muchos electrones al ir en el circuito o estar mucho tiempo haciendo la potencia del receptor. En conclusión, podemos decir cuando una batería está cargada recientemente, tienen la posibilidad y el poder de realizar un trabajo o una potencia en una resistencia y este lleva a los iones cargados negativamente a hacer ese esfuerzo y pasar al positivo. En determinado tiempo estos iones pierden su polaridad y se quedan híbridos y ya no hay repulsión ni atracción en ninguno, y esto hace de que ya no produzcan ninguna potencia por falta de tensión en la batería.